Buenos días, compañeros. El día de hoy en la clase de Derecho Civil vamos a estar viendo dos diferentes temas. Uno corresponde al Compendio de Derecho Civil de Rogina Villegas, el tomo 2, y vamos a ver el capítulo de este libro, capítulo 6, Interventores en la herencia, y capítulo 7, Acreedores y deudores. Así como también estaremos viendo algunos artículos del Código Civil del Estado de Nuevo León. Y comenzamos primeramente con una breve introducción, recordando algunos conceptos que ya hemos visto, por ejemplo, que la herencia implica lo que son la transmisión de bienes, derechos y obligaciones, y hay distintos sujetos que están dentro de este proceso. Las bases legales que estaremos usando son del artículo 1178 al 1191 del Código Civil del Estado de Nuevo León, y los sujetos que hemos visto anteriormente son herederos, legatarios, y en esta ocasión vamos a ver tres nuevos conceptos: interventores, acreedores y deudores. A grandes rasgos, los interventores son quienes vigilan la herencia, los acreedores son quienes tienen derecho de cobrar cierto eh, valor, y los deudores son quienes tienen que pagar, en este caso, obligaciones, pueden ser dentro de lo que es la herencia. Primeramente empezamos con quiénes son los interventores en la herencia. Según Rogina Villegas, son sujetos que están encargados de vigilar y proteger la herencia. La función principal de ellos es controlar y vigilar esta misma herencia, y no a la administración como lo hace la albacea. Entonces aquí lo que se está poniendo como un objetivo principal es que se garantice que la herencia se conserve y cumpla conforme a la ley y también conforme a la voluntad de quien deja el testamento o testador. Entonces los interventores son quienes se encargan de vigilar y de proteger la herencia. Y hay dos tipos de interventores: los provisionales. Ellos son designados temporalmente por un juez para que cuiden la herencia, y se nombra, en lo que se nombra, perdón, al albacea o se declara alguna sucesión. Y el segundo son los definitivos, que son nombrados durante el procedimiento sucesorio, y esto es para que vigilen al albacea y también protejan a los derechos de los herederos y de los acreedores. Entonces aquí tenemos dos diferencias: los provisionales, como su nombre lo dice, son temporales, y los definitivos son los que ya quedan como permanentes durante este proceso. Vamos a ampliar un poco el término de interventores provisionales. Rogina Villegas menciona que es cuando un juez los nombra. Esto pasa cuando no hay un testamento, albacea, o cuando no hay un interesado que se haya presentado o denunciado. ¿Y cuándo pasa esto? Esto puede ser después de 10 días de que muere el autor de la sucesión, y lo que se busca con esto es que se conserven los bienes hereditarios y evitar que sufran algún daño, alguna pérdida o deterioro. Entonces aquí el nombramiento es urgente para poder garantizar que haya una protección del patrimonio que se esté heredando. Y hay algunas funciones que cumplen los interventores provisionales, por ejemplo, la custodia de los bienes. Aquí se toma posesión de dichos bienes y deben conservarse en buen estado. Se vigila el patrimonio. Esto lo que hace es evitar que oculten, dañen o pierdan el valor de los mismos. Los actos urgentes son, por ejemplo, que se realicen actos necesarios para que se conserven estos bienes, y siempre con una autorización del juez, así como rendición de cuentas, porque aquí se debe informar al juez cuando se obtiene este patrimonio, cuál es el estado, y cuando se le requiera tiene que presentar esta información. Y es importante saber que no se puede disponer de los bienes libremente ni hacer actos de administración extraordinaria, extra, o sea, sin ningún tipo de autorización judicial, y pagar tampoco las deudas o repartir bienes. O sea, esto es nada más de conservación. Los interventores provisionales solo son para conservar y no para administrarlos. Y acá tenemos, por ejemplo, los interventores que ya son definitivos. Aquí ya lo que se busca es que se vigile la actuación del albacea para que se cumpla la ley y protejan los intereses de herederos, acreedores y legatarios.
Aquí se nombran, por ejemplo, cuando el heredero está ausente o no se sabe de él, no se sabe su paradero, no hay una posibilidad de poder actuar. Y también podemos decir sobre los interventores definitivos tienen ciertas funciones, por ejemplo, supervisan el albacea, revisan que la actuación del mismo esté conforme a la ley y también que tenga una coherencia conforme a lo que el testador estaba poniendo como voluntad, vigilar que se cumpla la ley, se asegura que se respetan los derechos de los interesados, también se protegen los intereses de herederos, acreedores y legatarios, es decir, que se busca aquí que haya una equidad en la sucesión y también informar y rendir cuentas. Esto para que el juez, o más bien cuando el juez y los interesados puedan pedir cuentas y la información que estos interventores deben proporcionar. Entonces, el labor es de control y vigilancia para proteger la herencia y derechos de todos los involucrados en este proceso. ¿Cuándo se termina el cargo del interventor? Aquí hay tres diferentes causas. Por ejemplo, cuando ya cumple su función, que esto es cuando ya se concluye la sucesión y cumple los objetivos establecidos. La segunda es por remoción, cuando el juez considera o destituir, por ejemplo, cuando hay alguna causa justificada. Y por renuncia es cuando él mismo presenta la renuncia y el juez la acepta. Entonces, cuando se concluye este procedimiento sucesorio, el cargo queda extinto, igualmente el del albacea. Aquí pasamos al capítulo 7, que habla de acreedores de la herencia. Y primeramente, poniendo en concepto a un acreedor, es un sujeto o sujetos privilegiados del derecho hereditario, pues la herencia está destinada en primer término al pago de las deudas del difunto. Entonces, son personas físicas o morales a quienes el autor de la sucesión debía alguna obligación al momento de su muerte. Y lo que hace es que el activo hereditario también responde del pasivo hereditario, o sea, no nada más es heredar los derechos, sino que también las obligaciones, en este caso los pagos o deudas que haya quedado inconcluso o por pagar. Y tiene relevancia porque de esta forma tiene derecho también a cobrar los créditos, se deben de ser pagados estos antes de la repartición de los herederos y legatarios, y la ley proporciona una protección especial. Entonces aquí el derecho antepone a los herederos y legatarios para que se garantice la justicia patrimonial. El derecho, por ejemplo, los derechos de los acreedores es el derecho de cobro, que puede exigir el pago de sus créditos con lo mismo de la herencia. Hay una preferencia de pago también. Sus créditos se pagan antes de pagar la distribución a legatarios y herederos. Aquí hay un derecho a la intervención judicial porque el juez protege los derechos y hace que eviten algún tipo de fraude, y el derecho a la información, donde se puede pedir al albacea o al interventor un informe sobre el estado de dicha herencia. Entonces, los acreedores son quienes tienen derecho de que les sean pagados con preferencia para mantener la confianza y el crédito también en relaciones jurídicas. Hay medidas también preventivas contra fraude de acreedores, y una de ellas, como menciona Rogina Villegas, que es que el derecho establece mecanismos para evitar que se afecten los intereses de los acreedores antes de que ocurra el fraude. Y aquí se tiene como objetivo principal poder evitar que el patrimonio, la herencia, sea ocultado o disminuido en cierta forma. Entonces lo que buscan es prevenir antes de que ocurra algún tipo de fraude. Y también hay medidas preventivas contra fraude a acreedores. Entonces, esto es más específico porque estamos hablando de los puntos que se tienen que tomar en cuenta, por ejemplo, la intervención judicial, que es donde el juez vigila esta administración de la herencia, el nombramiento del interventor, supervisa la albacea y protege los intereses de los acreedores, y el control, por ejemplo, de la administración para que se evite disponer libremente de los bienes,
Y por último, autorización judicial para actos importantes. Por ejemplo, una venta o un acto que sea relevante, todo requiere de la aprobación del juez. Entonces, aquí se termina estas medidas preventivas contra fraude a acreedores y continuamos ahora con las medidas represivas. Esto ya es después de que se comete el fraude. El principal mecanismo, como dice en el libro de Regina Villegas, menciona la adopción pauliana. Aquí se refiere a que el juez puede estar vigilando cómo se administra la herencia. Las condiciones, por ejemplo, que exista el perjuicio, la mala fe o la disminución del patrimonio, cualquiera de estas es, es detonante para una medida represiva. Y los efectos es de que se declara la nulidad del acto fraudulento. Los bienes regresan a la herencia o masa hereditaria, como le llaman, y también se restablece la posibilidad de pago. Entonces, como dijimos, esto es después de causado el fraude, se busca reparar el daño del mismo. Por último, los deudores de la herencia. Según Regina Villegas, los deudores de la herencia tienen obligaciones pendientes con el autor de la sucesión y las características principales son que deben cumplir obligaciones frente a la herencia. La deuda forma parte también del activo de la herencia y deben de pagar al representante de la herencia. Así como los deudores de la herencia también tienen una obligación de pagar al albacea, de no pagar directamente herederos y cumplir en términos legales. Entonces la herencia funciona como un patrimonio independiente y las deudas deben pagarse a la masa hereditaria o conjunto, ¿verdad?, que conforma la herencia. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.